Nuestra sección número 7, la vindicación de la justicia de Dios, la restitución de Israel. Esta sección abarca del capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36, toda la sección. Aquí vemos a Pablo haciendo un cambio muy abrupto. Él terminó con una frase y con un pensamiento de ser victoriosos en Cristo. Ahora él pasa a expresar que tiene una profunda tristeza, una gran tristeza que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque los israelitas en el versículo 4 al 5 habla de que a pesar de que ellos son la adopción, tienen la presencia de Dios, el pacto, la ley, el culto, las promesas, e inclusive a través de ellos, por los patriarcas según la carne, vino Cristo. Y sin embargo, ellos, no todos los que descienden de Israel, son israelitas. En este capítulo 9 habla más que nada de la soberanía de Dios. Ahora, hay injusticias de Dios porque Él elige y obviamente Él ha elegido, dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahora, aquí está el interlocutor imaginario. Alguien dirá, ¿que hay injusticia de Dios? 19. Pero me dirás, ¿por qué entonces sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, como diciendo, bueno, si Dios los ha elegido, no tienen culpa aquellos que no han aceptado a Cristo, puesto que no han sido elegidos. Ahora, aquí, él en este pasaje va a hablar que el Señor es soberano. Por eso habla aquí en el versículo 21, que dice, ¿a poco el alfarero dice, no tiene potestad sobre el barro? El barro le puede preguntar al alfarero, ¿por qué me estás haciendo? El versículo 19 dice, bueno, nosotros no tenemos derecho a hacer esa pregunta. ¿Por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pablo dice, no tenés derecho a hacer esa pregunta. Porque al final de cuentas, dice aquí en el 24, dice, Dios dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Así de que el Señor no es que los haya rechazado. Dios los ha incluido tanto a judíos como a gentiles. Ahora, Pablo desea que los israelitas sean salvos. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo desea que los israelitas sean salvos. Pero ¿qué pasó? Dios los rechazó. No los ha rechazado, porque lo que hace hincapié aquí es que ellos, versículo 3, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, en el capítulo 9, 32, ellos, allí explica, dice, porque ellos porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Así de que ellos iban tras la justicia, pero por las obras de la ley y no por la fe. Así de que este pueblo, ¿verdad?, se desvió y no fue propiamente que Dios haya querido rechazarlos, sino que fue la elección de ellos al establecer o al seguir su propia justicia. Ahora, del versículo 6 al versículo 8, Pablo menciona, da una cita allí de Deuteronomio 30, del 12 al 14. Cuando habla de que la justicia dice que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Él está haciendo aquí una aplicación de ese texto. En realidad, lo que dice, está cerca de ti. La palabra está cerca. Hay un camino, y el camino está a tu alcance. A tu alcance. Lo único que hace falta es la fe genuina en Jesús. En el versículo 9 al 11 lo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay una promesa, dice, pues la Escritura dice, versículo 11, todo
aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese todo nos habla de que no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Ese todo incluye a todos, a judíos, a no judíos. ¿Cuál es el detalle? ¿En qué está la clave o podríamos decir la falla? Primera, sabemos que Dios ha mandado predicadores, profetas. Dice aquí en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está citando otro texto del Antiguo Testamento, pero ¿será que ellos nunca se les ha invocado? ¿Será que a ellos nunca se les ha hablado de la palabra? Pero que sí se les ha invocado, que sí se les ha dicho, ¿verdad? Dice, obviamente, habla aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes anunciaron la paz? ¿Quiénes mandó el Señor predicadores? Claro que los mandó. En todo el Antiguo Testamento vemos la presencia de profetas que hablaron de la palabra de Dios. Y sin embargo, el pueblo se endureció. La falla no estuvo en Dios, la falla estuvo en el hombre, en la respuesta del hombre, porque en el versículo 16 nos lo dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías anunció, y muchos profetas más también lo hicieron, pero sin embargo no escucharon. Es lo que dice el 18, pero digo, no han oído, antes bien, dice, no hay excusa, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No hay excusas. El pueblo rechazó, no quiso escuchar la palabra, no quiso ver el testimonio que estaba plasmada en los cielos, revelando a Dios como creador. Así de que el problema es el rechazo del hombre. Sin embargo, a pesar de que hay un rechazo del pueblo de Israel y habla de que no todos los descendientes de Israel son israelitas, aquí vemos una esperanza. En el capítulo 11 habla de que hay un remanente. Dice, Dios ha desechado a su pueblo, dice, en ninguna manera. Y Pablo mismo lo dice, yo soy israelita. Dice, yo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así de que Pablo mismo es un ejemplo, es una prueba de que Dios no los ha rechazado. Ahora, aquí Pablo viene a mencionar un ejemplo de una narrativa, ¿verdad?, de Elías. Versículo 2, cuando dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquella ocasión en que Elías está huyendo de Jezabel, lo narra allá en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Elías piensa que él solamente ha quedado, y sin embargo Dios le dice, no, detente, 7,000 hombres hay que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces, así también dice, en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Entonces, los elegidos, los que han respondido a Dios, ellos sí han alcanzado esa justificación, ¿verdad? Así de que el rechazo de Israel, lo que ha traído es bendición para los demás, porque de alguna manera su rechazo abre camino para los gentiles. Dice el versículo 12,
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si el rechazo de Israel ha abierto camino para los gentiles, ahora, ¿qué va a pasar con su inclusión? Pues traerá una bendición mayor todavía aquí. Y lo repite en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Así de que la bendición aún está por llegar. Y obviamente ese remanente crecerá. Dice el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, quizás algunos llegaran a pensar, bueno, entonces todo Israel se va a salvar. Al final, pues, si vivimos bajo un evangelio de gracia, nadie va a ir al infierno. Pero no es eso lo que está enseñando el apóstol Pablo, porque al final de cuentas, solo si ellos aceptan, pero seguramente hay quienes lo rechazan. Así de que aquí lo que sí vemos en Pablo es una advertencia hacia los romanos, que quizás hay un poco de orgullo, y eso lo manifiesta por los versículos 17 y 18, que parece que él advierte ese orgullo en los romanos. Porque dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a tú. Así de que Pablo dice, dale gracias a Dios, porque al final, por su misericordia, tú has sido injertado en el olivo. Tú has sido injertado. Así que, pues, las ramas han sido desgajadas, pero si Dios tiene el poder de injertar de un olivo silvestre en este olivo, ¿cuánto más no podrá hacerlo con las ramas propias de este olivo? Así de que, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad, no porque Dios haya deseado, sino la incredulidad del pueblo. Por eso es que la fe es el camino, ¿verdad? Y la misericordia es el camino para que el pueblo pueda ser nuevamente restaurado. Ahora vemos aquí cómo en Pablo, al configurar esto en esta sección de esta remanente y de esta restitución de Israel, Pablo termina en una explosión de alabanza que se expresa en el versículo 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, o inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo termina con esta expresión de alabanza y de gratitud, porque Dios es un Dios de misericordia, de bondad. Es difícil que nosotros podamos entender la sabiduría de Dios, la elección de Dios. Si pretendiéramos entenderla, nos pondríamos en el papel de ser como la arcilla que le pregunta al alfarero, ¿por qué haces así las cosas? No es nuestro papel, porque nuestro papel es glorificar a Dios. Y en ese sentido es reconocer que Él es Dios y no lo somos nosotros. Con esto terminamos esta sección doctrinal que ha trabajado Pablo en esta carta a los romanos, y a continuación estaremos hablando de la sección práctica.